Es que no le veo la cámara. Sí, ahora. Kaixo egunon, hasiko gara udalbatza osoa. Vamos a iniciar la sesión del Pleno de Constitución, siendo las 11 horas 1 minuto. Asisten todos los concejales electos que figuran en el acta de proclamación que nos ha remitido la Junta Electoral de Zona de Amurrio. Hoy el Pleno se divide en dos partes, la primera referida a la constitución del Ayuntamiento y la segunda sobre la elección del titular de la Alcaldía. En primer lugar, según establece el artículo 195.2 de la Ley Orgánica Electoral General, procede constituir una mesa de edad y la mesa de edad se halla ya constituida por los concejales de mayor y menor edad, en este caso Juan Cruz Apodaca e Irune Iturbe Rasti, y actúa de secretaria la secretaria actual de la corporación. Todos los concejales se han identificado con anterioridad y han presentado las credenciales y declaraciones que se ha comprobado tanto por la secretaría como hace poquito por la mesa, por lo que procede ahora tomar posesión del cargo. Para tomar posesión del cargo se debe realizar juramento o promesa de acatar la Constitución de conformidad con lo establecido en el 108.8 de la Ley Orgánica Electoral General. Vamos a ir nombrando a los concejales electos por orden de acta de proclamación de menos a más y hay que ir ejerciendo el juramento o promesa. Kepa González García. Por imperativo legal, prometo. David Romero Campos. Prometo. Maitane Salutregi Gardiazabal. Euskal Errepublika lortu arte, legeak hala behartuta agintzen dut. Irune Iturbe Rasti. Euskal Errepublika lortu arte, legeak hala behartuta agintzen dut. Jon Berganza Urruela. Euskal Errepublika lortu arte, legeak hala behartuta agintzen dut. Iraide Ortiz San Vicente. Euskal Errepublika lortu arte, legeak hala behartuta agintzen dut. Luis Mariano Álava Zorrilla. Por imperativo legal y hasta la proclamación de la República de Euskal Herria, prometo. Iñaki Barlucea Ortueta. Euskal Errepublika sortu arte eta legeak hala behartuta agintzen dut. Isoni Barretxe Saratxaga. Legeak behartuta agindu egiten dut. Garasi donde? Vale. Garasi Dorronsoro Garate. Euskal Errepublika lortu arte eta legeak hala behartuta agintzen dut. Juan Cruz Apodaca Sojo. Por imperativo legal, prometo. Nuria López Lumbreras. Legeak behartuta agindu egiten dut. Eduardo Saratxaga Isasi. Legeak behartuta agindu egiten dut. Alberto Artetxe Vicente. Legeak horrela behartuta agindu egiten dut. Estíbaliz Saziain Furundarena. Legeak behartuta agindu egiten dut. Txerra Molinuevo Laña. Legeak behartuta agindu egiten dut. Josune Irabien Marigorta. Legeak horrela behartuta agindu egiten dut. Vale, entonces la mesa declara formalmente constituido el nuevo ayuntamiento. El siguiente paso es la elección del titular de alcaldía. Según establece el artículo 196 de la Ley Orgánica Electoral General, se hará una única votación. Serán candidatos quienes encabezan las correspondientes listas. En caso de no obtener ningún candidato la mayoría absoluta, que en el caso de este ayuntamiento son 9 votos, será titular de la alcaldía quien encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos. Entonces, procede que cada grupo político indique si presenta candidatura. ¿Orain Amurrio? Kepa González García. No presentamos. Vale. EH Bildu. Bai, Iñaki Barlucea Bai, Urrueta. Iñaki. EAJ-PNV. Bueno, pues en el mismo orden que antes, por acta de proclamación de menos a más, se va a ir leyendo los nombres de los concejales e irán indicando su voto. Kepa González García. Kepa González García. David Romero Campos. Josune Irabien. Maitane Salutregi Gardiazabal. Iñaki Barlucea Ortueta. Irune Iturbe Rasti. Jon Berganza Urruela. Iñaki Barlucea Ortueta. Iraide Ortiz San Vicente. Iñaki Barlucea Ortueta. Luis Mariano Álava Zorrilla. Iñaki. Garasi Dorronsoro Garate. Iñaki. Iñaki Barlucea Ortueta.
Ni neu. Isoni Barretxe Saratxaga. Josune Irabien Marigorta. Juan Cruz Apodaca Sojo. Josune Irabien. Nuria López de Umbreras. Eduardo Saratxaga Isasi. Alberto Arteche Vicente. Josune Irabien. Estíbaliz Sasiaín Furundarena. Josune Irabien Marigorta. Txerra Molino Bolaña. Josune Irabien Marigorta. Josune Irabien Marigorta. De acuerdo, entonces hay mayoría absoluta. Bueno, pues Josune Irabien Marigorta ha obtenido la mayoría absoluta, ha tenido 9 votos a favor, por tanto, se proclama alcaldesa a Josune. Entonces, ahora para aceptar el cargo debe reiterar el juramento promesa de a ver, un momentito, juramento promesa. Sí. De acatar la Constitución de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica Electoral General. Legeak horrela aginduta, horrela behartuta, agindu egiten dut. De acuerdo, pues entonces puede tomar posesión del cargo y ocupar la presidencia. En este momento se le hace entrega del bastón de mando. Sí, me falta la parte esta de aquí. Bueno, hitz egin dezaket, ez? Bai. Bueno, lehendabizi, mila esker, eta lehendabizi ez ere egin aurretikan, eman nahi diet aukerarik edo behintzat posera maiei gure badute hitz egiteko, bai, ez ere esan aurretikan, eta nik geroxeago hitz egingo nuke. Kepa, no sé, decía que antes de nada, dar las gracias lo primero y, bueno, pues dar la palabra a los portavoces, en este caso masculinos, los portavoces que quieran intervenir. Kepa González. Bueno, en primer lugar, felicitar la elección de la alcaldía por la mayoría absoluta que ha obtenido. En segundo lugar, pues que se presentan 4 años donde ejerceré el cargo para el que he sido elegido con responsabilidad. Que en todas aquellas cuestiones en que entendamos que son beneficiosas para el pueblo y los vecinos y las vecinas de Amurrio, apoyaremos aquellas iniciativas del equipo de gobierno y del resto de grupos, pero al mismo tiempo seremos coherentes con nuestro programa electoral y defenderemos con firmeza aquellas otras cuestiones que entendamos que son más beneficiosas para el desarrollo de este pueblo y aquellos que vivimos. Y sin más, pues... Eskerrik asko, Kepa. David. Sí, igualmente felicitar también a la alcaldesa. Tenemos 4 años por delante, como bien decía Kepa, en lo que venimos a sumar y venimos a trabajar por los vecinos y vecinas de Amurrio, y todo lo que sea en ese camino contará con nuestro apoyo. Eskerrik asko, Iñaki Barruzea. Gauza bera, lehenik eta behin, zorionak eman, Josuneri eta gainerako alderdikideei, irabazi duzue, eta herriak zue eman dizue, udala gidatzeko ardura. Ardura handia eta oso konpromiso handia herriak eman zuen gain jarri duena. Gure aldetik Bildu, pues ia 2000 boska eta 7 zinegotzi lortu ditugu. Hau da, ia 2000 amurrioarrek esan digute gure proiektuarekin bat egite dutela, eta beraien ordezkaria gu izatea nahi dutela, ez? Eta hainbeste amurrioar ondoan izatea, alde batetik ohore handia da, baina baita ardura handia ere bai, ez? Badakigu ez dela erraza izango, EAJaren eta PSren arteko akordioak bermatzen duelako gehiengoa nahi duten erabaki hartzeko, eta horrek erresten die bidea, ez? Guk gure aldetik argi daukagu zertara aurkeztu garen, zein den gure proiektua, zein diren gure helburuak, eta zein den guk egin beharreko lana. Horregatik, hemen amurrioar guztien alde lan egite konpromiso hartzen dugu, eta hemen zuen aurrean, eta ikusten egongo diren, eta ikusten egongo ez direnen aurrean ere, konpromiso sendo hori hartzen dugu, ahalik eta ondoen egingo dugula, eta amurrioar guztien aldeko lana zintzo beteko dugula. Eta aurreko urteotan egin dugun modu berean, eta kanpainan behin baina gehiagotan esan dugun modu berean, lan hori egingo dugu
bi oinarri hartuta elkarrizketa eta akordioa, ez? Eta hori jarriko dugu herriaren, Amurrio herriaren eta herritarren interesa jarriko ditugu beste edozeren aurretik. Aparte utzita alderdikeriak eta gainerako kontuak, ez? Pues lo primero, felicitar a Josuni y al resto de compañeros por haber ganado las elecciones y por la responsabilidad que el pueblo de Amurrio os ha dado de dirigir el ayuntamiento. Es una gran responsabilidad y, desde luego, no es ninguna tontería el encargo que el pueblo os ha hecho. Por nuestra parte, H. Bildu, hemos conseguido casi 2.000 votos y 7 concejales. Es decir, casi 2.000 amurrianos han confiado en nosotros y han dicho que el proyecto de H. Bildu es el que les convence y nos han dado el encargo de ser sus representantes en el ayuntamiento. Y, desde luego, tener tanta gente al lado, y por una parte es un honor y por otra parte es una gran responsabilidad. Sabemos que no va a ser fácil, pues el pacto que se ha atado entre EAJ y el PSN, bueno, pues les va a facilitar mucho las cosas y les va a dar la posibilidad de tomar pues las decisiones que consideren oportunas y por ese lado pues van a estar relativamente tranquilos, ¿no? Por nuestra parte, sabemos muy bien, tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto, para qué nos hemos presentado y qué es lo que queremos conseguir. Por eso queremos aquí, delante de todos los que estáis aquí, de los que están viendo por internet y los que no lo van a estar viendo, el compromiso firme de trabajar por el bienestar de todos los amurrianos, porque Amurrio mejore y porque dentro de 4 años dejemos un pueblo un poco mejor de lo que lo tenemos ahora. Y ese es el compromiso que adoptamos todos los miembros de H. Bildu que estamos aquí, uno por uno, y ese va a ser nuestro esfuerzo y va a ser nuestro compromiso. Y lo vamos a hacer de la misma forma que lo hemos hecho en los años anteriores y que hemos repetido una y otra vez en campaña, a través del diálogo y el acuerdo. Y esas van a ser las bases de nuestro trabajo. Y vamos a poner el interés del pueblo y de los amurrianos por delante de cualquier otro interés o alderdikeria edo partidismo, ¿no? Beraz, gaurtik aurrera, Amurrio gorri, berde eta morea lortzeko bidea hasten da, lan horri ekingo diogu, hori dagokigu guri, eta ziur egon guztiok gogoz eta ilusioz beteko dugula eta egingo digula aurre erronka hori. Beraz, animo guztioi eta Amurrioren alde guztiok lan egitera. Bueno, ni saiatuko naiz laburra egiten, idatzita ekartzen banun ere, lehen aipatu dudan moduan eskerrik asko, benetan guztioi, boska egin duzuen hoi eta boska egin ez duzuen hoi, bintzate hitzak, bota dituzuen hitzak adierazgarria dira eta lagungarriak neurri batean ere. Eta bestetik ere, esan beharra dago, nik esango nuke, olako kargu batean dagoenien, ikusten dut, nik uste dut, herritar guztiok pasatu beharko genukela hemendik. Eta ikusteko zenolako lan suposatzen duen honek, bestei begietara begira planteatzen diren jarduerak direlako, eta gehien bat arazoak sortzen direnean, aurre egiteko modu eraginkorra delako, eta beste bide batetik ere askotan arazoa sortu gabe ere ekiditea ere bada zera. Esan nuen orain dela 4 urte, eta nik uste dut hori dela horietako ardatz bat, politikagintza dignifikatu behar dela. Eta esaten dut, askotan politikari buruz hitz egiten dugunean, politikaien gainean oso gauza gordinak entzuten direlako, ez? Gure zeregina eta egin beharra nik uste dut dela neurri handi batean dignifikatzea, ez? Eta nola, beti ere jendearen hurbiltasunaren ikuspuntu batetik, jendearen hurbil egon behar dugu, ondoan egon behar dugu, lehen esan dudan moduan arazoei aurre egiteko, ez? Bestetik ere, nik aipatu nahiko nuke, elementu politia iruditzen zaidana eta aukera bat ere bada. Eta da, emakumeon presentzia, ez? Azkenengo urte hauetan, udal honetan, emakumeok gero eta gehiago gara, bai? Eta hasi gara, apurka espazio bat bereganatzen hartzen, ze ulertzen dugunagatik politikagintzan ere emakumeok badaukagu zer esan, eta badaukagu beste modu bat politikagintzan aritzeko, ez?
Eta puntu honetan ere aipatu nahiko nuke, azkenengo legealdian joan zitzaigun Irene Novalesi. Aipatu nahiko nuke Ireneren irudia, bai, joan zitzaigun legealdiaren erdian, eta bueno, pensamenduak aparte utzita, nik uste dut, bera ere izan zen aintzindaria, neurri handi batean. Eta gero bestetik ere aipatu da, kontsentsu beharrezkoa dela, eta ni ere ados nago ideia horrekin. Hitz egin behar da, asko, orain dela 4 urte esan nuen, ziurenik gure programak aztertzen baditugu oso antzekoak izango dira gehienetan, eta bakarra aldatzen edo ez da egitez, edo diferentea izan daiteken gauza bakarra da, ziurenik programa hoiei nola egin aurre, bai, bideak, baina ez helburuak. Eta hortarako beharrezkoa da talde lana, eta nik eskertu nahi dizuet, benetan, guztioi, Juan Cruz, eta gainontzeko hori ere, benetan egiten duzuen apostua, talde lan horretan nirekin egoteagatik, badakit askotan ez dela erreza, bai, baina, bueno, eskertzen dizuet ikaragarri. Eta gero, aparte, oso argi daukat, gure herria, bai, nik esaten diot askotan aldea bat dela, bai, baina tamainan oso handia dena, zaindu behar dugula, ingurumena zaindu behar dugu, gure lurra zaindu behar dugu, eta horretan ere nik uste dut gure politika gintza izan behar dela ardatz. Bueno, lo voy a hacer muy resumido, simplemente agradeciendo muchísimo las palabras y también diciendo que, como no, es un honor ser la alcaldesa de tu pueblo. Aparte del honor, como se decía, es la responsabilidad que conlleva. Sé que es un trabajo a veces muy complicado, que en una parte solo se ve quizás una parte, y lo que hay en la trastienda son muchas horas de trabajo, y muchas veces las cosas malas procuramos no sacarlas ni mostrarlas nunca, para que solo se identifique las cosas buenas, ¿no? La grandeza de este pueblo, sus gentes y las ganas que tienen de hacer un pueblo mejor. Decía que también la política en general ha cambiado mucho, y antes los ayuntamientos estaban solo para dar servicio, ¿no? y poco más, bueno, también más cosas, pero hoy en día son muchas más cosas. También decía que creo que es importante que por este reto deberíamos pasar todas y todos los que componemos un pueblo, para entender que desde aquí también se pueden hacer muchas cosas y lo que significa. Porque lo inmediato es, sobre todo, mirar a nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas a los ojos, y a la hora de afrontar los problemas no esconderse, ¿no? Afrontarlos, y cuando surgen, intentar resolverlos. Y un trabajo incipiente y que cuesta muchísimo, y ese es el que no se ve, es evitar que existan problemas. Y evitar que existan problemas es ese trabajo de trastienda que también se hace. Aparte de los proyectos bonitos, maravillosos, que puede ser el tema del ladrillo, que nos ocupa, pero realmente lo importante es intentar hacer un modelo de pueblo transformador, en el que sus gentes tengan una vida propia, y que las asociaciones, las personas, tengan una actividad como la que últimamente parece que están aflorando, ¿no? Lo comentábamos antes, la trascendencia de, bueno, este fin de semana, el que viene, ¿no? Cuántos colectivos, cuánta gente está participando en un montón de actividades que se hacen, y eso es la grandeza de un pueblo también, ¿no? Porque está enraizado en lo suyo. Decía, y voy terminando, que uno de los grandes retos es intentar dignificar la política. La política entendida con letras mayores o mayúsculas, algunas se han encargado de tirar por tierra la grandeza de lo que también significa, ¿no? Y en esa parte yo quería nombrar pues a alguien al que suelo leer mucho, ¿no? Como referencia, y es José Mújica, el que fue presidente de Uruguay, y voy a leer una frase que ayer la verdad es que la pensaba, seguramente porque es un poco representativa y significativa también de lo que somos como grupo, ¿no? El primer requisito de la política es la honradez intelectual. Si no existe la honradez intelectual, todo lo demás es inútil, porque a la larga no hay mejor lenguaje que la verdad. Nuestra honradez, nuestro trabajo, nuestro compromiso, yo creo que además conozco a todos los que me acompañan, y yo creo que lo vamos a poner encima de la mesa.
Hablaba también de la cercanía con las personas de nuestro municipio, que creo que es esencial. A veces puede ser incluso abrumador el hecho de que estés en la calle y bueno, pues la gente se acerque con sus conclusiones, con sus recomendaciones, en fin. Pero nosotros por supuesto que estamos también para eso. Y lejos de sentirlo como una crítica, nosotros lo que hacemos es engrandecerlo porque creemos que también nos ayuda a tener un pueblo mejor. Y hablaba también de la igualdad y de la equidad en el liderazgo de las electas y de los electos, ¿no? Yo creo que en este ayuntamiento se ha instalado una realidad en estos últimos años que ha venido, yo creo que para quedarse, ¿no? Y es que las mujeres en la política municipal de este ayuntamiento cada vez tienen más presencia y más importancia. No solamente por el hecho de ser una mujer alcaldesa, sino por la representatividad que tenemos en el pleno las mujeres. Entiendo que nuestro papel, el de las mujeres, es entender que hay una forma distinta de hacer política, diferente a la que ha podido ser durante muchos años, instaurada en un modelo que no voy a decir la palabra porque, bueno, en fin, en un modelo que venía de atrás. Y he nombrado antes a Irene Novales como ejemplo que hemos tenido estos años y que, bueno, quería nombrarla sobremanera pues porque nos dejó a mitad de legislatura y ella también fue una de las precursoras de esta política de las mujeres, ¿no? Que a veces, sobre todo en aquel tiempo, no resultaba nada fácil. Y por último, se ha nombrado la palabra consenso, se ha nombrado la palabra diálogo. Creo que son elementos esenciales para trabajar en el día a día. Somos 17 y es a veces comprensible que no pensemos de la misma manera, ¿no? Decía que seguramente los programas son muy parecidos en una forma. Todos los que hemos desarrollado el programa queremos lo mejor para Amurrio y seguramente tenemos identificados en muchos casos las mismas cuestiones. Y decía también hace 4 años que seguramente lo que nos puede diferenciar es la manera de llegar a solucionar los problemas o de afrontar esos programas. Pero sobre el diálogo, sobre el estar horas y horas trabajando desde donde haga falta, desde todos los ángulos, yo creo que no tendremos problema. Y ese trabajo, sobre todo en equipo, ¿no? Que yo creo que es esencial. Aquí no hablamos de personalismos, hablamos de equipos, hablamos de personas y cada una tiene algo que aportar. Y por concluir, decía que otro compromiso que llevamos tatuado en la piel es sobre todo nuestro compromiso por intentar hacer un municipio mejor, con el apego a decía que a veces yo hablo de Amurrio como una pequeña aldea, pero son 96 kilómetros cuadrados, pero tenemos un medio que tenemos que cuidar, una tierra que tenemos que cuidar. Pensemos en nuestros mayores y también en nuestros hijos y en nuestras hijas cuando lo hagamos. Besterik ez, muchas gracias a la ciudadanía de Amurrio por este apoyo en forma de votos y pretendemos y queremos, ¿no?, desde la confianza devolver ese reto, ese compromiso que nos ha, esa obligación que se nos ha trasladado y hacerlo con la confianza y sobre todo trabajaré sin descanso por hacer de este pueblo un pueblo mejor y más acogedor. Eskerrik asko guztioi. Finalmente, quiero comentar a los corporativos que tienen a su disposición la documentación del arqueo de caja y existencias de entidades bancarias y certificado de bienes por si quieren comprobarlo. Y con eso ya terminamos. Estáis excesivamente serios para ser un pleno de inicio de legislatura, que lo sepáis. Antes me ha recordado más a otros espacios pasados. Egun ona pasa. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad, no. Con Santi, hace 2 legislaturas se nos pusieron allí y encima teníamos que hablar y era como, joder, qué puta mierda. ¿Ah, sí? Claro, nos quedamos con ¿qué pasa aquí? Yo creo que es mejor que la... Sí, al final preparo un guión para que no se me olvide.
sobra ya. Habrá quedado para el arqueo de cuenta. Bai, ese vuelo justo. Sí, pues está en la tele de frente, joder.